Amén. Shabbat shalom para todos en esta preciosa tarde. Quería empezar con una historia, por decir, está en una parábola, como lo tenemos, tal vez parábola, o una historia. Otros le llaman anécdota, otros le llaman, en el mundo judío, ¿cómo se le dice? Una parábola. Midrash. Midrash. Empezamos con un midrash, y esto lo tenemos acá, este midrash. Este midrash significa, o nos narra, de un hombre muy rico, que tenía un heredero, y viene y le dice a su, por decirlo así, el mayordomo o el señor rico, tenía uno de confianza, el padrino, muchos le llaman como padrino, otros le llaman el tutor, y le dice: quiero que cuando muera le des a mi hijo esta fortuna, si es dadivoso. Si va a ser dadivoso, quiero que le des toda esta fortuna. Y pasan los días y muere el padre. Entonces, al padre morirse, un día llega el hijo y le dice: hola maestro, ¿cómo está? ¿Todo bien? Oh, perdón, dice, tengo que salir rápido, tengo que salir y voy deprisa. Le dice: bueno, ¿y a dónde? Bueno, voy a cierto lugar, y tengo que llevar esto, entonces otro día hablamos. Voy deprisa. Viene el hijo del señor, el que había muerto, o el huérfano, y le dice: no, yo te acompaño, yo te ayudo. Y no tengas pena, regresas y hablamos. No, yo te ayudo. Y tenía bolsas ahí ya hechas, el señor, el maestro, y le dice: no, yo cojo dos, ¿sabe qué? Yo me llevo dos bolsas, y las agarra, las pone a su hombro y vamos. Empezaron a caminar. Y cuando vio que el camino se empezó a hacer largo, se empezó como a desesperarse. Dijo: ¿y a qué horas vamos a llegar? Ya hemos caminado mucho y ¿estás bien? Estaba ya cansado, pero no, estoy bien, vamos, sigamos. Siguió. Y llegaron a otro punto y que ya se veía cansado, con las bolsas pesadas, y ¿estás bien? Si no, regrésate y luego lo vemos. Luego nos vemos, hablamos. No, yo sigo, ya un poco como enojado, pero seguía. Llegaron al fin al destino, para no hacerlo largo, llegan al destino, y vienen y les llega: oh, hemos llegado, ¿estás cansado? Sí, ya como molesto, sí estoy cansado. Y aquí están las bolsas, las pone ahí y le dice: bueno, hijo mío, bueno, el maestro le dice al muchacho: el motivo que estamos acá es, pues, estas dos bolsas que tú trajiste, esa es la herencia que tu padre te dejó. Eso es para ti, cógelo y mira que todo esté bien. Al momento el joven abrir las bolsas, vio la fortuna, lo que su padre le había heredado, diamantes y todo. Dijo: wow. Dijo: todo esto es para mí. Sí, todo esto es para ti, tu padre te lo heredó. Y dice: pero de haber sabido que estas cosas eran para mí, yo hubiera cogido más de dos bolsas, hubiera traído 3, 4 bolsas, y no hubieran portado el peso y el camino. ¿Y qué nos enseña este midrash? ¿Qué nos enseña esto? De que nuestro padre nos heredó una fortuna muy grande, solo que al momento de empezar a caminar, al momento de que nosotros empezamos a vernos
con lo difícil, con el camino, con el tiempo, con lo pesado, empezamos como que a renegar, a tratar de tirar la toalla, pero que sin saber que al final del camino lo que llevamos es la fortuna, es lo que nuestro Padre nos ha heredado. ¿A qué quiero llegar con nuestro tema de hoy? De que sigamos caminando, como nos enseña este Midrash, de que lo que estamos viviendo, las dificultades, el camino, el sudor, el cansancio, el Padre tiene todo bajo control y que en un tiempo no muy lejano podamos abrir las bolsas y se conviertan, el peso se convierta en fortuna. Entonces, a veces en la Torah o hay leyes en las escrituras, en la Biblia, que se nos hacen pesados por lo mismo. No quisiéramos llevar esos mandamientos. Negociamos con esos mandamientos y los queremos dejar a un lado sin saber que esa es la fortuna. Eso es lo que el Padre nos hereda. Entonces, ¿qué hubiese pasado que a mitad de camino el joven, sería la pregunta, hubiera dicho, ok, me regreso, luego hablamos? Hubiera perdido toda la fortuna que su padre le había dejado. Y así entramos en este capítulo que nos tenemos hoy, que es Deuteronomio de Barim, capítulo 15, y que nos enseña, aquí hay 3 títulos, no sé cómo tienen 4, por cierto. Tengo el año de la remisión, del 1 al 6, precisamente están divididos en este capítulo porque nos enseña, son leyes similares, pero en otras escrituras no están divididas, pero el año de la remisión, préstamos al pobre, leyes sobre los esclavos y consagración de los primogénitos, machos, dice acá. Así que saludos, vamos a entrar con lo que nos respecta este día y de veras hoy tenemos visitas, saludos a los que nos visitan hoy en nuestros estudios acá. Saludamos y también los que nos están viendo en su casa, los que van quizá manejando, trabajando, los que van a ver más tarde este video, tengan el tiempo y juzguen el video, juzguen todo. No digan sí a todo lo que nosotros decimos, porque en realidad nosotros siempre lo hemos dicho, no es que nosotros enseñamos o enseñemos no lo que sabemos. No, nosotros no estamos enseñando, simplemente nosotros estamos aprendiendo. Siempre lo hemos dicho, que lo que nosotros estamos haciendo aquí es aprender escritos que no está en nuestro lenguaje, que hay muchas cosas que aprender, pero que si ponemos de nuestra parte, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Así que usted juzgue el video, usted escúchelo, ya sea que lo escuche 5, 10, 20 minutos, todo el estudio, lo juzgue y lo corrobore y vaya a las escrituras. Y por supuesto, tratar de buscar gente que enseñe a su contexto, porque si es fuera de su contexto, puede perder muchas cosas. Y así que, varón, saludos a todos, que el Eterno de veras los... Camilo, saludos. De veras, mucho tiempo ya no lo hemos visto, pero cuando el Eterno nos dé tiempo, estaremos compartiendo con usted. Así que, Shabbat Shalom y feliz fin de semana a todos, y también los que están reposando, vuelvo a decir, que tengan un feliz reposo con su familia y aprovechen su tiempo. Así que vamos a entrar en lo que nos corresponde, varón. Amén. Shabbat Shalom para todos. Es más que un placer estar de nuevo aquí con ustedes por estos medios. Queremos dejarles saber a los que pues se conecten que todo lo que estamos haciendo, todos estos videos se están quedando grabados y están subiendo a la página para que el que lea entienda, en YouTube y también en Facebook. Así que si no tienen tiempo suficiente para vernos así en vivo, pues
cuando tenga tiempo puede entrar a esa página y ver lo que estamos haciendo. Lo que hacemos, lo hacemos con el corazón y con el propósito de que el Eterno bendiga nuestras almas, ya que no estamos aquí buscando rating, estamos buscando fama, nada que ver con ello, simplemente aportando un granito más de arena para que cuando nuestro Mesías venga encuentre los corazones de un pueblo dispuesto a servir al Eterno. Así que hoy nos toca el capítulo 15 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es una recopilación de los primeros 4 libros y hay que ver que hay mucho material en esos 4 libros. O sea, es mucho lo que se aprende en Génesis, en Éxodo, en Levítico y en Número. Y aquí el escritor de Deuteronomio hace una recopilación de los eventos que pasaron y los plasma en esta escritura para beneficio de nosotros. Y es el libro que más se usa textualmente hablando en lo que es el Brit Hadashah, en lo que es el Nuevo Testamento. Así que es muy importante saber lo que se dice en el libro de Deuteronomio cuando se encuentran más de 80 citas bíblicas que se extraen del libro de Deuteronomio y se plasman en el Nuevo Testamento. Así que el Eterno nos ayude y entramos en materia en este capítulo 15 del libro de Deuteronomio. El título que tiene en esta versión que yo tengo dice: se cancela la deuda cada 7 años. Hemos dicho, ¿verdad?, en ciertas ocasiones, de que el estudio de las Escrituras es un estudio de ciclo. Se empieza la Torá en el Génesis y se termina en Malaquías en ciclo. O sea, por parashá, por estudio, está establecido que así se debe estudiar las Escrituras. Nosotros lo estamos haciendo en esta ocasión, capítulo por capítulo y versículo por versículo en el libro de Deuteronomio, para poder digerir y contextualizar con el texto bíblico sin tener que estar saltando de un lugar para otro. Pero realmente las Escrituras se debe estudiar por parashá, o sea, por párrafos, por porciones, exactamente. Y nos ayuda muchísimo porque podemos disfrutar, podemos asimilar el texto bíblico, el párrafo bíblico, la historia bíblica completa cuando también la estudiamos así, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Aquí estamos hablando de que cada 7 años había una remisión en el pueblo. Pero hay que contextualizar que este libro de Deuteronomio lo escribió Moisés o lo dictó Moisés sin que el pueblo todavía haya entrado a la tierra prometida. O sea, Moisés lo que está es estableciendo la constitución, las reglas, las normas, los mandamientos para que el pueblo cuando entre a la tierra prometida ejecute lo que Moisés le está enseñando. Entonces, vamos a ver qué dictan estas leyes que siguen a continuación y cuál era el propósito de ellas. Dice el versículo 1: cada 7 años hará remisión. Y esta es la manera de la remisión. O sea, tras que te dice que vas a hacer remisión, te explica la manera en que vas a hacer la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo, a su hermano, porque he pregonado la remisión de Hashem. O sea, esto es un mandato exclusivo al pueblo acerca de lo que de una manera u otra el pueblo adquiría prestado de su hermano. Esto es para una familia, para la familia de Dios exclusivamente.
Estas leyes consistían en que, más adelante lo vamos a ver, según vayamos leyendo, de que habían personas que por su condición tenían que ir donde su hermano a pedir prestado. Llámese económicamente, llámese lo que se llame, sea ganado, sea lo que sea. E incluso habían, que en el Brit Hadashah vemos ejemplo de ello, personas que le prestaban a gente, pero que también ellos cogían prestado, porque era como una manera de negocio que existía. Y llegaba el tiempo de que toda deuda quedaba nula por el año de la remisión. ¿Y qué pasaba? Realmente en este lapso de tiempo de 6 años, para que entrara el año 7, la persona que prestaba, por todo el que presta, ¿para qué presta? Para que alguien le vuelva a pagar, ¿sí o no? Porque todo el que presta, Raulito, presta con la intención de que a quien tú le prestas vuelva y te pague, ¿sí o no? Entonces, eso es algo lógico. No puede esperar que pase los 7 años para cobrar lo que tú prestaste. O sea, el pueblo se daba a la tarea de cobrarle en esos 7 años a aquella persona. Pero si aquella persona caía en situación tal que no podía pagar en esos 7 años lo que cogió, por cuanto ya había pagado, por así decirlo, intereses o algún beneficio al que le prestaba, el que le prestaba estaba obligado a perdonar la deuda. Aquí dice en el versículo 3, del extranjero demandará ¿qué? El reintegro. Pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Hashem te bendecirá en abundancia en la tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad, para que tome posesión de ella, en la cual va a tomar posesión de ella. O sea, esto es una condición que el Padre de antemano le permite a Moisés que desarrolle y se la entregue al pueblo antes que el pueblo entre a la tierra prometida, para que estando en la tierra prometida se conduzcan de esta manera. Deben conducirse o deben regirse por lo que determina esta ley, la ley de la remisión. El propósito es que el pueblo no cayera en esclavitud de deuda, sino que perdone a su hermano. Ahora, del extranjero, está hablando aquí que del extranjero, esta ley exclusivamente no cubre al extranjero. Y más adelante vamos a ver por qué. Y no es que Dios haga acepción de personas, sino que esto es una ley específica para el pueblo de Dios, para la familia de Dios. Dice, si escuchare fielmente la voz de Hashem, tu Elohim, para guardar y cumplir estos mandamientos que yo te mando y te ordeno hoy, ya que Hashem tu Elohim te habrá bendecido, como te ha dicho, prestará entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrá dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Fíjate el resultado de que la familia de Dios siguiera al pie de la letra específicamente este mandamiento. ¿Cuál iba a ser el resultado? Que por haber obedecido el mandamiento, el Padre iba a bendecir tanto a su familia, a su pueblo, que su pueblo no iba a tener la necesidad de ir donde otra nación a buscar prestado, sino que ellos iban a tener en abundancia para prestarle a otra nación. Entonces, por haber prestado a otra nación, ¿cuál es el resultado que se tiene hoy en día de naciones que prestan a otras naciones? O sea, fíjese hasta dónde llega el arraigo de este mandamiento
que se establece de antemano que por una nación depender económicamente de otra, ¿qué sucede? Que esa nación llega a ser, ¿qué? Servidora de esa nación. O sea, cuando vemos que hoy en día, un ejemplo, y no muchas veces, como decíamos ahorita, Nico, no necesariamente porque esté esa nación bajo los fundamentos bíblicos o porque esté guardando mandamientos, sino por el mero hecho de que esa nación tiene el poder económico y le puede prestar a otra nación. ¿Qué pasa con la nación que recibe el préstamo? Que se convierte en tributaria de esa nación a la cual le pide prestado. Entonces, eso es un modelo bíblico, es un modelo de la Torá para la nación de Israel, cuando la nación de Israel anda conforme a los preceptos que ya el Padre ha establecido. Si vemos hoy en día a un Estados Unidos como una nación poderosa, influyente en todas las naciones que le rodean, ¿por qué? Porque todas las naciones que le rodean de una manera u otra tienen deuda con Estados Unidos, la cual se convierte en ¿qué? En deuda, ¿qué dicen? Externa. ¿Por qué es eterna? ¿Ah? ¿Por qué tiene que ser deuda eterna? ¿Por qué? Porque es tanto el compromiso económico que la nación a la cual se les presta se hace imposible, se le hace imposible pagar la deuda y se convierte en ¿qué? En una tributaria de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por cada préstamo que Estados Unidos le dé a una de nuestras naciones, esa nación tiene que pagar ¿qué? Producir. Tiene que pagar unos intereses. Eso no es así al azar, eso no es que te voy a dar 5,000 millones de dólares y ya eso se queda así. No. A base de esos 5,000 millones de dólares, el que presta requiere Generas una deuda. un beneficio, unos intereses. Ganancias. Lo cual no permite muchas veces que nuestras naciones se puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hacen nuestro pueblo por sobrevivir, parte de ese esfuerzo, parte de ese trabajo, gira hacia esa deuda que por lo visto en muchas naciones se convierte en deuda eterna. Entonces, vemos al Padre a través de este mandamiento de la remisión, dándole la facultad a la nación de Israel para que sea cabeza y no cola, para que preste y no tome prestado. Ahora, eso es en términos de nación. ¿Cómo aplicamos eso en términos personales, Nico? No, hay leyes que lastimosamente se ha malinterpretado. Leyes como estas. Aquí no te está diciendo, porque eso estábamos platicando del versículo 3, que del extranjero demandarás el reintegro, pero de tu hermano no. O sea, te está diciendo, como que ahí estuviera diciendo que tienes que cobrarle al que no es tu hermano, al que pues te cae mal. Bueno, no te cae mal porque le vas a dar dinero también a alguien que al menos lo conozcas, que no sea tal vez un amigo así con más hermandad o más conocido, sino que le vas a dar a alguien que tú conoces. Entonces, pero al momento de darle, esto no quiere decir de que esta ley, que a los 7 años se perdone la deuda también. O sea, esto no se trata de que, a los 7 años se perdona. Lo vamos a ver más adelante porque los otros versículos que vienen nos va a dar la respuesta. Pero este versículo se puede malinterpretar, estos primeros 6 versículos, de que a quién cobrarle y a quién no cobrarle. Y no está hablando a quién cobrarle y a no cobrarle, sino que le da un ejemplo bien fácil. Me pide alguien yo pido algo, a alguien $1,000. ¿Me podrías ayudarme con $1,000? Te lo doy en 2 años, un ejemplo. Pasa un año y el otro año que viene es el año de la remisión, ¿ok? Y yo vengo y ¿cuánto me ha dado mi prójimo? Bueno, me ha dado 1,500, me debe todavía $500. O viceversa, solo me ha dado 500 y me debe $1,500 si yo pedí 2,000. Entonces, al momento de llegar el año
no quiere decir que hay que perdonarle esos $1,500 que yo debo. No es que me perdonen los $2,000 o lo que yo debo, ya sea que haya dado 500, 1,000 o lo que sea. Entendamos en su contexto lo que se está dando aquí o lo que se está diciendo de que es un año de remisión, porque es el año sabático donde no se cosecha. Y si nosotros no nos metemos a estudiar un poco, además de de las leyes de estos versículos, no lo vamos a entender. El 6, donde dice que tú vas a prestar, pero no vas a, tú vas a dar, pero no vas a pedir prestado. Entonces, no se trata de que a mí me perdonen la deuda. Se trata de que llegue el año de remisión. Ok, este es el año de remisión. Lo vamos a aplazar. Ahora, le daba yo un ejemplo. Si es tu hermano, y si tú amas a tu hermano, y tú amas al Padre, y quieres guardar mandamientos, porque hay mandamientos para tu prójimo, para la deuda, ahí está todo. Entonces, si tú amas a tu prójimo, se supone que tú debes de pagar lo que debes. Esa es la ley tuya. De que si tú amas a tu prójimo, amas al Padre, tú debes de pagar lo que debes. Allá se dice en cierto lugar, no debáis a nadie nada. Nada. Entonces, vamos a ver versículos, que hay versículos que nos sobresalen acá, de los que se usó en Mateo, y que Yeshua los dijo. Entonces, aquí no es que lo que les decía, hay que tener cuidado de no torcer estos mandamientos, estas leyes a nuestra conveniencia. Entonces, si yo amo a mi prójimo y amo al Padre, yo tengo que pagar lo que debo. Pero por el otro lado, el acreedor, el quien le dio el dinero, como ama al Padre y ama su palabra, ¿qué va a decir? Bueno, ¿cuánto me ha pagado? Me ha dado solo $500 y me debe 1,500. Bueno, brother, es el año de la remisión. Yo estoy dando un ejemplo. Te doy otros 6 meses más. Te doy otro año más. Porque yo amo al Padre y quiero guardar sus mandamientos. Te doy otro año más para que me pagues ese dinero. Entonces, el quien agarró el dinero le sirvió, y ya lo sabemos, la historia lo sabemos, cosa que no pasa, entonces hay que tenerle cuidado en ese sentido. El Padre no está diciendo, perdónale su deuda. Ahora, tú lo puedes perdonar, tú puedes perdonar esa deuda, pero eso ya viene de ti. No es que el Padre no lo haya escrito, no es que no esté acá, no es que me esté contradiciendo. Lo que estoy tratando de decir es que no agarremos las cosas o las leyes a nuestra conveniencia, o agarremos versículos que, por ejemplo, lo que usted decía, el 6, no, yo voy a dar prestado y no voy a coger prestado. Para que te pase eso, tú antes debiste de guardar los mandamientos. Sí, claro. No debiste a nadie, tú fuiste fiel y todo, y has dado tu diezmo, que más adelante vamos a ver el diezmo, la ley del diezmo. Tú has sido correcto, justo, un sadik, que hayas guardado Torah, que hayas hecho lo justo. El Padre te va a bendecir. Eso es la ley del Padre. Que si tú fuiste, lo diste, y lo llevo a esto, Yeshua. Yeshua, ¿qué dijo? Pedid y se os dará. Lo que Yeshua está diciendo en Mateo, no es que tú pidas cuando tú quieras. Y eso mucha gente se le puede ser pesado. O es que Yeshua dijo, pedid y se os dará, porque hay que pedirle al Padre. No. Yeshua era un judío, no se nos olvide eso. Cuando Yeshua está diciendo, pedid y se os dará, está diciendo que para que tú pidas, tú en tus días pasados o en tu tiempo pasado, tú debiste darle al pobre, al menesteroso, al extranjero y a la viuda. Lo puedes pedir, pero no se te va a dar. Entonces, no es que Yeshua esté torciendo la Torah. Lo que está diciendo él es que para que tú le pidas al Padre, tú tenías que dar. Tú tenías que ser justo. Tú tenías que sembrar. Pablo lo dice en Filipenses, lo vemos en 2 de Corintios, el que le da pan al pobre. Vemos en Proverbios. Y hay bastantes versículos que aparecen con ayudar al pobre. Entonces, ese es Torah, ese es mandamiento, esa es justicia.
Y si nosotros andamos conforme a la justicia del Padre, vamos a recibir la justicia del Eterno. Entonces, nosotros no seamos despiertos en querer usar cosas para nuestra conveniencia, porque no es así. Las cosas no es así. No es que, porque tú eres cristiano y tú eres un fiel y tú amas a Dios, me tienes que perdonar la deuda. Porque pues tú amas a Dios y no necesito pagártelo. Floto la mano. Ajá, no. Deberías de, bueno, tienes que cuidar, tienes que entender o obedecer a tu Dios, porque, bueno, eso no es la ley. Hay leyes justas que el Padre dejó, que si las usamos, todo tiene un sentido. Así que en estos primeros versículos, los 6, como usted decía, se refiere a un pueblo específico, al pueblo de Dios. Que si tú caminas conforme a los mandamientos del Padre, tú tienes el derecho de usar la ley divina. Que otros se monten y usen esas leyes y se basen en esas leyes, como les decía yo, esto es fuerte porque en las cortes te ponen la Biblia. Te ponen la Biblia para que tú digas toda la verdad. Tú no debes de mentir en una corte. Te ponen la Biblia. Pero yo tengo derechos también. Yo voy a poner la Biblia porque yo también tengo derechos. El Padre escribió derechos. No, eso no importa. Lo que tú pienses y tus derechos aquí no importa. Lo que importa es que tú digas la verdad. Por supuesto, es para conveniencia de ellos. Claro. Pero así es el mundo, así andamos. En eso vivimos, que lo que nos conviene lo usamos y lo que no nos conviene no lo usamos. Y termino con esto. Yo soy pueblo porque tengo bendiciones. Yo me llamo ser israelita o soy pueblo de Dios porque tengo muchas bendiciones. Como empieza a decir el 11:26, Deuteronomio 11:26. Aquí te doy, dice Moisés, las bendiciones y las maldiciones. Claro, a mí me conviene decir que yo soy hijo de Dios, soy pueblo de Dios por las bendiciones, pero no me conviene decir que soy hijo de Dios por lo que requiere, de lo que les decía yo en el principio, que hay cosas para nosotros de los mandamientos del Padre que son pesados para cumplirlas, pero es para nuestro bien, es para que el día que lleguemos, abramos y tengamos ese tesoro. Pero lastimosamente no lo hacemos porque nos pesa guardar un mandamiento del Padre. Fíjate, algo importante aquí en esto es que Dios le está hablando, o Moisés le está hablando, él está poniendo estas condiciones al pueblo, lo del año de la remisión, pero cuando alguien toma prestado, ¿quién pone las condiciones? ¿El que pida prestado o el que presta? Prestamista. El prestamista es el que pone las condiciones. O sea, esas condiciones de préstamo, quien la pone es quien, ¿y qué hace el que va a pedir prestado? Mayormente acepta las condiciones del que le está prestando. ¿Por qué? Porque él tiene una necesidad. A él le urge que esa persona le resuelva el problema en ese momento 25%. Porque está en una situación. 25% creo que es suficiente. Para el pueblo, ¿Sí me entiende? hermanos, pedir. Pero esa es la realidad. Mira, yo te voy a prestar, pero sabes que un tanto por ciento me tiene que pagar. A su hermano, ¿no? Hermano. Por lo mismo que estas leyes es para un pueblo específico. Porque si le das a alguien que no conoce estas leyes, olvídate de tu dinero. Si no te lo paga, olvídate porque no te pagó, pero no vayas en contra del Eterno también. O que, bueno, tú puedes ir conforme a la ley terrenal, ya hablando de ley terrenal, y decir, hey, me debe tanto dinero, o le di esto y no me ha pagado. ¿Cómo compruebas? Bueno, al menos un papelito aquí. Ahora, si es hablado, difícilmente te crean. Olvídate de tu dinero, no te va a pagar. Por eso es este cuidado del Eterno, decir, a tu prójimo perdonarás. Hay mucho aquí si habláramos hay bastante, pero lo vamos a ir avanzando porque
en el pueblo o en el pueblo de Dios, como le decíamos, debería de regirse, debería de moverse una ley divina. Pero lastimosamente no lo hacemos a veces. Y si el ejemplo que daba, si yo pedí prestado, agarré dinero, debo de pagarlo. Ese es el porque punto. amo al Padre y amo su mandamiento. ¿No? Y que te sirvió a alguien en un momento de necesidad, porque ese debe ser el resultado o debe ser el sentir de alguien que coge prestado. Cuando tú vas a coger prestado, tú aceptas que te pongan cualquier condición porque tú tienes una necesidad. Ahora, una vez saliste de tu problema, No te importa. muchas veces no le importa. No, que me lo prestó, no lo voy a pagar nada. Ah, pero en el momento en que fuiste con la lágrima a buscar prestado, y tras eso el Padre permite que pasen 7 años. Es bastante tiempo para que la persona pudiera pagar. Ahora, se da la situación, como dice en el versículo 7, cuando haya en medio de ti, ¿quién? Menesteroso. Ya esas son dos cosas diferentes. Fíjate esto, no estamos hablando de una persona Que puede pagar. común y corriente ¿Qué puede pagar? que puede pagar. Estamos hablando de alguien desvalido, de alguien que no encuentra cómo subsistir ni siquiera en su propia vida. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Hashem tu Elohim te da, no endurezca tu corazón, ni cerrará tu mano contra tu hermano pobre. Perdón, sino que abrirá tu mano liberalmente y en efecto le prestará lo que necesita. Oye lo que dice el 9. Guárdate de tener corazón, guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el año de la remisión, y mire con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Hashem y se te será contado como pecado. Dice el 10, sin falta le dará y no será mezquino de corazón cuando le dé, porque por ello te bendecirá Hashem tu Elohim en todos los hechos y en todo lo que tú emprendas. Dice el 10, el 11, porque no faltarán en medio menesteroso en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirá tus manos a tu hermano el pobre y al menesteroso en tu tierra. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de la persona imposibilitada que no tiene manera alguna de subsistir, o a otra persona a la cual tú puedes y tienes todo el derecho de ponerle condiciones de pago, de establecerle fecha de pago. Porque es lo que hablábamos. Alguien viene donde mí o donde Nico o donde cualquiera que tenga la posibilidad de hacerle un préstamo, tú sabiamente, ¿qué haces con esa persona? Tú dices, bueno, te voy a prestar $10,000, un ejemplo. Tú sabiamente, para mantener a esa persona en que su mente esté involucrada totalmente en ese préstamo, ¿qué tú haces? Tú dices, bueno, te voy a prestar estos $10,000, no te voy a cobrar intereses porque tú eres mi hermano, tú eres de la familia, tú eres de la familia de la fe, tú eres mi hermano, vamos a ponerlo, tú eres mi hermano, no te voy a cobrar intereses, pero te voy a poner un plazo de que cada mes tú me des $1,000. E inmediatamente ya esa persona, antes de coger el dinero, queda programado de que mensualmente va a tener que entregarte $1,000. Y no puede haber excusa en ese plan. Ahora, si esa persona se va sin ese programa de préstamo de tu casa, de donde tú le prestas el dinero, se va sin ninguna responsabilidad de pagarte. ¿Por qué? Porque no va a ejecutar un plan para pagarte. Puede pasar un mes, 2 meses, ¿y qué lo va a obligar a decir? No tengo que pagarle a mi hermano. Nada, porque no hubo un acuerdo, no hubo un plan, no hubo una meta trazada. Ahora, una vez sale
de donde cogió el préstamo, inmediatamente sale y dice, tengo que ponerme en esto porque en tal fecha tengo que darle $1,000 a mi hermano que me lo prestó y me lo prestó sin interés. Ya el próximo mes lo mismo. O sea, es una programación que queda establecida en la mente de esa persona para que mes tras mes te dé $1,000 y se salde el acuerdo en el tiempo estipulado y tú allá y todo acá, feliz todo el mundo. Ahora, cuando a esa persona se le prestan $10,000 y no se estipula nada, pasa el tiempo y las cosas se van quedando. ¿Y qué opta por hacer esa persona? Olvidarlo. Y cuando le hablan de ti o cuando le dicen dónde tú estás, trata de esquivarte. ¿Por qué? Porque no hay una responsabilidad de pago. Ahora, diferente al meneteroso, al devalido, al pobre, al cual cuando tú le prestas, si se puede llamar préstamo, tiene que prestarle sin esperar que esa persona te va a pagar. ¿Por qué? Porque puede transcurrir el tiempo y llegar al año de la remisión de que te está hablando las escrituras y tú debes perdonar eso que le prestaste al pobre y al menesteroso. Hay una historia en los relatos de los sabios que dice que está un filósofo y le dice, oye, ¿ustedes cómo pueden prestarle a una gente pobre? No le veo afine que usted le preste a una gente pobre. ¿Cómo le va a pagar? Y le dice el sabio, bueno, ¿tú le prestarías a una persona dinero sabiendo que no va a tener? No, obvio no. Ok. ¿Tú le prestarías dinero a una persona sabiendo que el mismo rey de la ciudad te va a pagar? Claro, porque yo ya sé que él me va a pagar a mí si no me paga la persona buena. La palabra dice que al que al pobre le presta, Dios es el que le está avalando. Exacto. Salmo 41, bienaventurado. Esto lo dijo nuestro David. Saludos, Raulito, cuídate. Saludos. Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre. El día malo lo librará el Eterno. El Eterno lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Esto lo dice él, nuestro maestro, nuestro David, el rey David. Ahora, fíjense que esos versículos hablando del pobre, en el pueblo de Dios o el pueblo, bueno, no digo nosotros porque puedo sonar feo, que el pueblo de Dios cuando empieza a observar estos mandamientos, empieza a estudiar, empieza a observar estos mandamientos, de estos mandamientos es que debemos de hablar siempre y decir, estas son los preceptos, las mitzvah o los mitzvot que el Eterno requiere al pueblo de Dios. Cuando digo el pueblo de Dios, incluyo a todo el mundo, a quien sea. Ahí Pablo lo dijo, pero no me estoy comparando con Pablo cuando lo dice, cuando encierra a todos en un mismo, bajo un mismo, por decir, padre, bajo una misma nación. Entonces, el pueblo de Dios, o el que quiere ser pueblo de Dios, debe de entender esto, de darle limosna, o entender en la ley, en los pobres. Ahora, lo que leíamos, lo que decía Susi es muy interesante, porque en el pueblo hebreo o en el israelita tiene muy observado esto, lo tiene acentuado. Esto hay que tenerle cuidado, ellos le tienen mucho cuidado al pobre. Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Proverbios 22:26, no seas de aquellos que comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, sino si no tuvieras para pagar, porque han de quitar tu cama debajo de ti. Eso es lo que estábamos viendo. O sea, si vas a agarrar algo prestado, tú debes de saber que tienes que pagar.
27:13, Proverbios 27:13. Quítale su ropa al que salió fiador por extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. 28:27, el que da el pan al pobre, lo que decía, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y vamos a un versículo que todo el mundo se lo sabe, Mateo 6:4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es Yeshua y la limosna. Mas cuando tú das limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Yeshua está prácticamente diciendo, en otras palabras, o dando sus enseñanzas acerca del pobre. En 2 de Corintios vemos, 2 de Corintios, aquí tenemos 9:7 también. Es un versículo que es manipulado, porque sí es manipulado, pero bueno, hay que respetar. 9:7, ¿qué dice? 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí no está hablando que hay que darle dinero a Dios. Curiosamente, ¿cómo usan este versículo? Cuando van a dar ofrenda. No seas mezquino, de lo que estábamos leyendo. Deuteronomio, ¿dónde estamos? 16, perdón, Deuteronomio 15, 15, 20, no, 15, 12. ¿Qué dice? 15:10. 15:9. Guárdate de tu pensamiento perverso, diciendo, cerca hasta el año séptimo de la remisión, y mires con malos ojos tu hermano menesteroso por darle, porque él podrá aclamar contra ti al Eterno. Esta es una ley israelita, una ley que hay que tenerle cuidado. Dicen los sabios que si tú le pides el dinero a un pobre, el pobre puede ir con el padre y decir que, mira, tu hijo me cobró Sabiendo que no te... algo que no me tenía que cobrar. ¿Por qué crees que el padre le dice al Hasatán que el Eterno lo reprenda? ¿No has visto a mi siervo Job, justo, piadoso? ¿Lo has visto? ¿Y qué dice Hasatán? Es justo porque le has dado todo. A ver, quítale. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que hay muchas leyes escondidas en todo esto que hay que tener mucho cuidado, hay que resaltarlo. O sea, yo porque tenga poder, tenga dinero, no me da derecho a subyugar a la gente, lo que estábamos diciendo. Cuidado con el pobre, cosa que no se ve hoy en día. Se dice dar dinero a Dios, pero Dios no necesita tu dinero, lo que necesita es tu obediencia. Lo hemos dicho bastante, pero ¿qué quiere decir que necesita tu obediencia? Lo que Dios quiere es que tú le des al pobre. Ese es el mandamiento, esa es la obediencia, esa es la Torá, ese es el precepto que el Eterno te manda. Cuida del pobre, dale al pobre. No es que le des a la iglesia, no es que le des al pastor, esto cae duro, es fuerte. Dice, no seas mezquino. Aquí dice dice en el 10. en el 10. Sin falta le dará y no cerrará y no será de mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Hashem tu Elohim en todos los hechos y en todo lo que emprendas. ¿De quién está hablando ese versículo? Te está diciendo que le des a Dios. No. Que le des tu dinero a Dios. Segunda de Corintios 9:7, que ya lo leí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí no está diciendo que hay que darle los diezmos a Dios, hay que darle dinero a Dios. O sea, se nos bota esa doctrina y a todos nos callan. Porque el hecho de decir que lo que Dios quiere es tu obediencia, es que tú le des al prójimo, que tú le des al pobre. Mira este versículo 11. Mira este versículo 11 y verá lo que vamos a sacar de aquí.
Dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Y cuando aquí habla de la tierra, no está hablando del planeta. Eretz Israel. Eretz Israel. No faltará menesteroso en medio de Israel. Por eso yo te mando diciendo, abrirá tus manos a tu hermano pobre y al menesteroso en tu tierra. Fíjate lo que dice Mateo 26:11. Observa esto. Tremendo. Mira, en la ocasión en que Yeshua dice que es ungido en Betania. Dice que estando Yeshua en Betania, en casa de Simón, vino a él una mujer con un vaso de perfume de alabastro y lo derramó en su cabeza estando él sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Porque esto se podía haberse vendido a gran precio y haberse dado ¿a quiénes? A los pobres. Entendiendo Yeshua le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Cualquiera pensaría que esto fue egoísta de parte de Yeshua. ¿Sí o no? Porque Yeshua está diciendo, ¿qué? A mí qué me importa. ¿Qué me importa a mí? Lo que esta mujer está haciendo es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque los pobres siempre van a estar con ustedes. ¿Qué es lo que Yeshua está diciendo cuando dice, con ustedes siempre van a haber pobres? Yeshua lo que está diciendo es, está citando justamente el capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 11, cuando dice que no faltará pobre y menesteroso en el pueblo. ¿Por qué tienen que existir los pobres? Para prueba. ¿Cómo es posible que hay gente que se paran frente a un micrófono, y no voy a decir altar porque eso suena a paganismo y suena a idolatría y suena a un sinnúmero de cosas? ¿Por qué se paran frente a un micrófono a decir que el que es pobre está en qué? En maldición. Cuando la Torah establece de que tienen que existir los pobres. Cuando Yeshua determina en ese capítulo 26 de Mateo de que siempre van a existir los pobres porque Yeshua no va en contra de la Torah. Yeshua tiene que cumplir lo que está establecido en la Torah y dice, siempre van a existir los pobres. ¿Para qué? ¿Por qué tienen que existir los pobres? ¿Es para que estén por ahí? No, los pobres existen con el único propósito de que aquel que está en opulencia, que aquel que está en bienestar, doblegue su orgullo, doblegue su ego, doblegue su grandeza al servicio del pobre. Y si no lo hace, déjame decirte que tu riqueza te apartó totalmente de Dios. Que tu bienestar te está haciendo daño. Que lo que posee está ocupando un lugar donde el Padre ya no está. ¿Por qué? Porque el propósito de tu ser bendecido, el propósito de tu tener riqueza, el propósito de tu bienestar en este planeta Tierra es que tú tengas un corazón dadivoso al que lo necesita. De lo contrario, de nada sirve la riqueza. Nico. O Susi, iba a decir algo. Susi levanta la mano y él dice, Nico. Me lleva esto a pensar que en muchos lugares dicen, el Señor me puso, ¿verdad? Yo no soy quien para juzgar si te puso o no te puso Dios. Solamente tú y tu relación con Dios sabes. Pero si tú te estás dando el título de que Dios te llamó a su ministerio, por llamarlo así, tienes que tener en cuenta que no solamente te llamó para que te pares en un púlpito y hablar burrada y media si no has estudiado, o hablar bien si has estudiado. No solamente es eso. Los diezmos no son para sustentar la iglesia o el templo o el lugar donde estás siguiendo y tener bancas bonitas o eso, no. Los diezmos son para la gente que lo necesita, para la gente que está en necesidad. Por eso dice Yeshua, ustedes van a tener todo el tiempo pobres. Si en tu iglesia tú conoces a gente, incluso aquí en Estados Unidos, gente que está pasando por una situación, ¿quién no te dice que si tú sintiste el llamado del Señor y el llamado te lo hizo Dios, quién no te dice que el Señor te puso esas almas ahí, en ese lugar,
para que tú las alimentes. ¿Por qué no crece tu iglesia? ¿Por qué no eres bendecido en ese aspecto? Porque Dios te está dando la prueba en tu lugar donde resides, donde hablas del amor al prójimo, donde hablas del amor de Dios, donde hablas del amor de todo, pero en realidad no lo estás viviendo. Tienes gente pobre, aprisionada. Tenemos que tener cuidado diciendo, a mí Dios me llamó. Si Dios te llamó, haz lo que Dios te pide en la Biblia. Es fuerte, es difícil Está fuerte. decir cosas como estas, porque podemos, bueno, por ejemplo, algún amigo o quien sea conocido se mete ahora mismo y me está escuchando ahora mismo y solo va a escuchar esta parte y puede sonar fuerte y puede sonar como crítica. No, ellos se la pasan criticando a la iglesia, se la pasan criticando. No, nosotros no estamos criticando a nadie, no estamos para eso, no grabamos, no estamos... Este no es nuestro deleite, estar criticando otras religiones. Simplemente hay cosas que nosotros puntualizamos o las sobresacamos, las cosas manipuladas y mal entendidas, como lo de Yeshua, de Pablo y sus discípulos. Ellos fueron judíos. Una mente judía, una mente israelí, una mente hebrea. Es muy difícil que nosotros los entendamos al contexto que nosotros nos han enseñado. O el simple siglo XX. Lo que hemos dicho, ¿qué está diciendo Yeshua aquí? De cierto, dice que ustedes, ¿qué está diciendo lo que leímos en lo que leí yo en 6:4? Fíjense lo que Yeshua, para ampliar un poco esto, porque esto a veces no queda claro, pero 6:3, Mateo 6:3, mas cuando des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe qué me lleva a mí esto? Me bota a mí del pedestal donde estoy en seguir pensando o en creer de que, hermano, traiga su dinero aquí, traiga su ofrenda aquí. Este es el lugar correcto. Para empezar, no existe el templo de Jerusalén hoy en día, el lugar que el Padre iba a poner su nombre. El templo de Jerusalén no existe, cosa que el Beit HaMikdash, cosa que queda ahí también al aire una pregunta, que cuál es el templo, cuál es el lugar santo, porque todos le llamamos, todos son los lugares santos. Pero si había una discoteca antes y ahora es una iglesia, es santo, bueno, eso lo dejo a un lado. Ahora, si no existe el templo, no existe el lugar exacto, lo que el Padre dijo, pondré mi nombre ahí. Ahora me bota esto a mí en la cabeza de Mateo 6:4, cuando Yeshua dice esto. Cuando des tu limosna, no sepa tu izquierda. ¿Qué está diciendo Yeshua? Que cuando tú hagas una caridad, que no sepa, pero ni tu mano, ¿qué dice? Lo que hace tu derecha. Lo que hace tu derecha, ¿qué está queriendo decir Yeshua? ¿O qué nos enseña? ¿O qué podría enseñarnos acá? Que nuestra limosna solo debe de saber el Eterno y yo. Porque es una relación entre dos. Y si solo el Padre, está diciendo Yeshua, que solo el Padre sepa lo que tú das, entonces ahí cae todo. Me bota del pedestal de la iglesia, de llevar a cierta congregación al pastor para comprar no sé qué, y que mis diezmos vayan a cierto lugar. Es fuerte, cae todo eso, porque no entendemos a Yeshua en su contexto, en su mentalidad hebrea, o como judío que era, como judío que es, diciendo que cuando tú des una limosna, no le avises a nadie. Hazlo porque tengas que hacer, según lo que te manda la Torá. Exacto, por cumplir con el mandamiento entre tú y el Segunda Padre. de Corintios, mismo Pablo, otro judío. 4:7, cada uno dé como propuso en su corazón, ya lo leí, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si solo mencionamos este versículo, podemos torcer muchas cosas. Pero ¿qué dice antes? Fíjese, versículo, vamos 3. Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro
que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergonzaremos nosotros, por no decir vosotros que está en nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, que antes prometida, para que esta lista de generosidad y no como de existencia nuestra. Pero esto digo, versículo 6, 9, 6 de segunda de Corintios. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Dónde está ahí la iglesia? ¿Dónde aparece ahí Pablo diciendo que tu diezmo lo tienes que llevar a cierto ministro? ¿Dónde está? No lo hallo. Aquí lo está diciendo un judío. Y dice, cuando uno de nosotros, cada uno propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer en abundante de vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dice, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y si puedo seguir leyendo, lo puedo seguir leyendo. Y Pablo en ningún momento está diciendo aquí, traigan su dinero a una iglesia, a una sinagoga. Pablo no está diciendo, traigan, existían sinagogas, la yeshiva, un grupo, traigan su dinero. No, lo que está diciendo Pablo aquí, que cada quien dé lo que propuso en su corazón. Está usando la misma ley que Yeshua dice en 6.4. No estés vociferando lo que vayas a dar, de lo que propone en tu corazón. Pablo, ahora, este versículo se ha usado para que lleves tus diezmos y tus ofrendas a cierto grupo, a una iglesia. Pero en su contexto, si tú lo lees, Pablo no está diciendo eso. Como judío, él va a usar la Torá. Como judío, suena fuerte. Pablo no está usando el Nuevo Testamento aquí, señores, está usando la Torá. El Testamento no existía. No existía el Nuevo Testamento. Pablo lo que está diciendo, como judío, como israelí, está usando la Torá. Está diciendo, denle a los pobres. Porque en el mundo hebreo, en el israelita, al pobre, tienen que tener cuidado. Porque el que no le da al pobre es una tachita menos, como cuando vas a aplicar por una licencia o contestaste mal. No le das al pobre, contestaste mal. En cuanto a lo que dice Nico, entonces, estamos mal, me voy a incluir, en las congregaciones estamos mal. Porque se supone que si seguimos y nos regimos por los mandamientos del Padre, y ahí el mandamiento lo que está diciendo que dentro de nosotros los hermanos, el pueblo de Dios, no debería haber necesidad. Si se recoge una ofrenda, entonces no debería ser simplemente para los gastos de la congregación. Si hay una gente que no tiene comida en su casa, entonces debería suplirse la necesidad. No agarrar una ofrenda aparte para entonces dárselo a la persona y mucho menos hacerlo pasar al frente. Hermano, esta persona tiene una necesidad porque eso, la mano izquierda lo está sabiendo. No, porque aquí Es que ese es un sistema muy, muy diferente a lo que enseña la Escritura. Tan sencillo como Es eso. lo que voy, a eso quiero llevar. Entonces Pero- estamos haciendo la cosa mal. Exacto, pero no con eso estamos teniendo, exacto. Los que están escuchando, no piensen, y volvemos a lo mismo, no piensen que estamos criticando a las iglesias, que estamos diciendo que tienen que hacer lo que nosotros estamos diciendo. Es más, no estamos ni diciendo que tengan que hacer lo que la Biblia dice. Ojo, eso Claro. es fuerte. No estamos diciendo que, bueno, el domingo ya tienen que empezar a recaudar los diezmos y dárselo a los pobres. No, tranquilos, no pasa nada. Aquí todo está bien. Lo que estamos tratando de decir es que no tengan el derecho de decir que lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, es lo correcto.
pero bueno, cada quien puede tomar entonces, ¿cómo pagamos la renta? Y no me quiero meter en eso. ¿Cómo pagamos entonces la renta? ¿Cómo hacemos todo eso? Bueno, señores, aquí está el libro, aquí están los estatutos, los consejos del Eterno. Si nosotros usáramos los estatutos del Eterno, Ay, santo Elohim. y voy a decir algo fuerte, por eso es que el Padre dejó sus estatutos, sus mandamientos, para que seamos un pueblo diferente a los demás pueblos. Entonces, si no estoy haciendo esas cosas, no soy diferente a los pueblos. Estoy siendo lo mismo que los demás pueblos están haciendo. Para allá iba yo. Y ahí nos callan a todos. Que aquí lo que hace la diferencia es que tú como individuo que ya has sido salvo, que se te dejó una herencia, a ti, la anécdota que usted empezó enseñando, acerca de aquel que le dejaron la herencia. Tú como individuo, tú como heredero de la familia de la fe, de los santos, de los Kadosh de Israel, hijo de Abraham, conforme a la fe, te dé a la tarea de investigar qué es lo que dice tu herencia. O sea, qué es lo que dice el testamento que se te dejó como heredero. ¿Cuáles son las condiciones para tú recibir tu herencia? O sea, cada vez que a ti te cohíben de hacer el bien a quien tú tienes que hacérselo, por seguir una regla y una norma dictada por hombre, está totalmente desviándote de lo que el Padre estipuló para tu vida. Entonces, nosotros, que somos un poquito más atrevidos, que el Padre nos ha abierto un poco los ojos, nos estamos dando a la tarea de investigar lo que dice el testamento, de investigar lo que dice la herencia. Mira lo que te dice la herencia. La herencia te está diciendo que pobres siempre van a existir alrededor de ti. ¿Con qué propósito? ¿Por qué tienen que existir los pobres? Tenemos. No. Tengo un comentario aquí. Para probar tu corazón. Porque conforme a lo que tú le des al pobre, y no es que te estoy diciendo con esto que es una condición sí o sí, sino te estoy diciendo conforme a la flexibilidad de tu corazón, a la necesidad de tu prójimo, el Padre, dice esta escritura, que va a hacer prosperar todo lo que tú emprendas. Entonces, por eso es que prefiero ser pueblo antes que iglesia, porque la iglesia te separa de todo esto. Irresponsablemente lo digo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está obligada a creer en lo que la Torá enseña. No está obligada a seguir los mandamientos del Padre, por lo cual te cohíbe de toda esta miel, de toda esta dulzura, de toda esta sabrosura de entender el propósito y el mandamiento del Padre. Entonces, por eso siempre le aconsejo a todo el que me escucha, lea la Biblia. Métase en lo que la Biblia dice, busque de adelante para atrás y de atrás para adelante. Mira qué aparece aquí en este capítulo 15, versículo 11 del libro de Deuteronomio. Algo que Yeshua cita, diciendo, los pobres siempre van a estar con ustedes. ¿Por qué van a estar siempre los pobres con ustedes? Porque ya el Padre lo había determinado. Ya Deuteronomio declara de que va a ir pobre en el pueblo, con el propósito de que el que tiene... Es que, señores, si lo que yo tengo no sirve para servir a otro, de nada me sirve. Porque lo único que yo puedo obtener diario de lo que tengo es lo que me como. De ahí en adelante no puedo hacer más nada. Entonces tenemos que tener nuestra mente clara con eso, de que lo que yo tengo, si no sirve para servir a los demás, de nada me sirve. Imagínate que, como dijo Yeshua, alguien desbarató su granero de tanta abundancia que tuvo aquel año, ¿y qué hizo? Almacenó toda su riqueza. ¿Y qué le dijo a su alma? Alma, deleítate y gózate con todo lo que tienes, porque bastante bienes adquirido. ¿Y qué le dijo la voz? Necio, porque no entiende el propósito. Necio, porque no entiende que las posibilidades que Dios le da al hombre no son para él, sino son para que le sirva a los demás. Necio, no sabe que esta noche vienen a pedir tu alma y lo que ha poseído, ¿para quién será? Dice el proverbio, o dice el sabio, he visto un mal sobre la tierra,
con el hombre que se afana día y noche para adquirir riqueza y después no puede disfrutar de ella. Más bienaventurado es el hombre que día a día disfruta del pan que el Padre le permite comer. Entonces eso tiene que estar en nuestro ADN como pueblo de Dios, como hijo del Altísimo, como simiente de Abraham. ¿De qué? De que aquí lo que importa es lo que las Escrituras enseñan para nuestra vida. No podemos desenfocarnos de lo que la Escritura establece para con nosotros. Aquí dice, porque la pobreza, dice maestro aquí, porque la pobreza no es únicamente el castigo del pecado, lo que usted decía, sino que es ordenada por el Eterno para castigo y disciplina. ¿Qué quiere decir? De que todo acontece bajo las reglas, bajo el dominio del Eterno. Esa es una de las primeras reglas de la fe auténtica, de la emuná, de la fe. Por eso es que nosotros estamos distanciados de un pueblo que piensa muy diferente, actúa muy diferente y vive muy diferente. ¿Cómo? El Shabbat, por ejemplo, el día de reposo. Y ya va con el día de reposo. Bueno, el séptimo día se supone que es apartado al Eterno, porque el sexto te bendice. Y ahí nos enseña mucha riqueza ahí. Porque uno para, porque uno se estaciona, porque uno deja de comer o deja de hacer dinero, por decirlo así literal, el día que el Padre escogió. Porque el que quiere seguir, va a seguir. El que no quiere parar, va a seguir. Yo he subido a veces en Facebook y digo que el reposo, lo puse una vez, el reposo no es para el quien lo quiere, sino para el quien, no es para quien lo necesita, sino para quien lo quiere. ¿Qué quiero decir? Que el Shabbat es específicamente para un pueblo que entiende los mandamientos del Padre. Nadie más está obligado a hacerlo. Nadie más puede imponer a alguien a hacer algo de lo que decíamos. El pueblo escogido por el Eterno, y empezamos a excavar, empezamos a encontrar perlas acá. Y cuando empiezas a encontrar perlas, empiezas a compaginar, empiezas a enlazarte con un pueblo que debe ser diferente. Pero te vuelves loco porque empiezas a pensar, el Padre te empieza a actuar diferente, a pensar diferente a lo que todo mundo piensa. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas. Pero sigamos, más adelante vamos a ver, Romanos 6:20, vamos a ver de las otras leyes que siguen. Aquí hablamos del pobre, ya hablamos de los deudores, pero que hay que ponerle mucha atención. Gracias. Muchos podemos decir, bueno, mi carencia económica no me permite probablemente ayudar a mi prójimo, que vino, tocó mi puerta y me dijo, oye, ¿tendrás $5 que me prestes? No tengo para comer. Tengo 6. Me quedo con 1. Mi pregunta es, ¿dónde queda mi fe? ¿Dónde queda yo creo que Hashem es el que sustenta mi hogar, es el que sustenta mi vida, es el que sabe que es bueno? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el decir, yo creo que existe un Elohim todopoderoso que creó los cielos y la tierra? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda mi falta de emuná? Porque en realidad eso es falta de emuná. El que venga una persona o tengamos una persona cerca en necesidad y así yo tengo $1 y me tengan que quedar sin nada, esa es una prueba de fe. Con eso no estoy diciendo que te quedes sin nada. Uno tiene que tener el discernimiento de saber si en verdad esa persona, dicen los libros, que si la persona viene pidiéndote ropa, te cerciores que esa persona en realidad necesita para cobija, para sustento. Pero si la persona viene pidiéndote para alimento, para comida, para que tiene hambre, no dudes en darle lo que él te está pidiendo.
So, yo concluyo con esto el tema de los pobres en mi persona es, si en verdad tú crees que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que te sustenta y que sabe día a día qué es lo que necesitas, no cierres tus manos, manténlas abiertas para que así te llegue el sustento y lo que Él quiere de ti, darte. Fíjate, este proverbio o este refrán, que no está en la Biblia, pero que es muy cierto, que dice, nunca se es suficientemente rico como para que no te falte nada, ni tampoco se es suficientemente pobre para que tú no puedas dar algo. Siempre, por pobre que sea, puede dar algo. Y por más rico que sea, Te falta. te falta algo. Siempre. Entonces, eso nos da a nosotros a entender la facultad que tenemos de poder hacer, pero también la limitación que tenemos, aunque lo tengamos todo. Aparentemente. Dice el versículo 12. Negra, ¿tú ibas a decir algo? Ok. Dice el versículo 12 de este capítulo 15. Si se vendiera tu hermano hebreo, especifica, o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo le pedirá libre. Especifica hebreo y hebrea. Dice, y cuando lo despidiere libre, no le enviará con las manos vacías. Le abastecerá liberalmente de oveja, de tu era y de tu lagar, y le dará de aquello en que Hashem te hubiere bendecido. Y te acordará que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Hashem tu Elohim te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré. O sea, si el cabo tomare esta decisión de decir, no te voy a dejar, porque te ama a ti, a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomará una lesna y hondará en su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también hará a tu criada. No te parezca duro cuando lo enviare libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió, O sea, 6 años. Y Hashem, tu Elohim, te bendecirá en todo lo que hiciere. Fíjate, otra ley aquí que para nuestro tiempo, bueno, podríamos decir que es una ley que está abolida. ¿Por qué está abolida? Porque la esclavitud, bueno, por lo menos acá en Occidente, ya eso no existe. En parte del Medio Oriente todavía hay lugares que hay esclavos varón. Todavía se venden la gente. Pero aquí está hablando de un caso específico. ¿Por qué? Porque te lo especifica de que son personas hebreas, de tu propia nación, de tu propia raza, de tu propio pueblo. Si esto, por alguna situación, dice que se vendieren, ¿cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué se vendieron? Bueno, su situación económica, la escasez que tenían, le dijeron a aquella persona, ¿sabe qué? Voy a trabajar contigo. A los 7 años había que dejarlo libre. Pero aparte de dejarlo libre, había que darle sustento para que esa persona hiciera ¿qué? Pudiera sobresalir en la sociedad, dándole ¿qué? Ganado, dándole su dinero, dándole algo para que esa persona pudiera emprender en la vida algo para sobrevivir. Ahora fíjate bien, esta ley de la esclavitud, ya eso no existe en el pueblo hebreo. Pero, ¿qué encontramos nosotros en el día de hoy que practica el pueblo hebreo de esto? Y muchas naciones lo han adoptado. Es que cuando alguien llega de ellos a ciertos lugares donde que todo lo que hay son prósperos, ¿qué hacen con el que llegan? Lo ayudan. Agarran de su riqueza y le dicen, ¿sabe qué? Lo mismo, yo te voy a prestar. ¿Para qué? Para que tú emprendas. ¿Para qué? Para que también eche hacia adelante. O sea, eso es una práctica hebrea que ellos lo hacen con aquella persona
que quieren salir hacia adelante, que tienen la capacidad de salir hacia adelante, pero no tienen ¿qué? Los recursos. Le facilitan los recursos para que esa persona salga hacia adelante. Y otras naciones han adoptado eso porque es bueno. Nosotros los que somos desunidos, somos los que cada quien jala para su lado y no le importa el que llega ni cómo llega, que se la bandee él como puede. A mí nadie me ayudó cuando yo llegué y así sucesivamente. Pero eso es una buena práctica. Eso es algo que se debe considerar y que ponerlo en práctica beneficia a nuestro compueblano, a nuestro ciudadano, a nuestro pueblo. Entonces, ¿qué persona vemos que practicó esto en un momento dado de su vida? En la Escritura, que todavía la ley no estaba escrita, que ese es otro punto que deberíamos analizarlo. Abraham con Labán, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Jacob con Labán. con Labán. Todavía la Torá no estaba escrita. ¿De dónde sale ese conocimiento de que este Jacob le trabajó por cuánto? Se le vendió a Labán en pocas palabras y le dijo, te voy a servir 7 años. ¿Por quién? Por Raquel. ¿Y qué tuvo que hacer? A los 7 años, ¿qué le dice Labán? Espérate, me ha ido muy bien contigo, ¿sabe qué? No te puedo dejar ir, por lo cual aquí en nuestra tierra está establecido que la que se casa primero es ¿quién? La mayor. Le dieron a Lea. Dice, ¿sabe qué? No quiero quebrantar tu costumbre ni tus leyes, pero ¿sabe qué? Te voy a trabajar 7 años más. ¿Por quién? Por Raquel, porque es la que amo. Y cuando salió de aquel lugar Jacob, ¿qué pasó con Jacob? Salió rico en gran manera. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Eterno estaba con él y le proveyó las condiciones para que él saliera de esa esclavitud, porque eso era lo que él era, un esclavo de Labán, y saliera con riqueza. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto cuando estaba esclavizado? El pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto, cuando salió, ¿qué pasó? Todos le dieron. Toda la riqueza se la llevó. ¿Por qué? Porque llegó el año de la remisión. ¿Quién lo redimió? Lo redimió el Eterno y le dijo, ¿sabe qué? Aunque ya él se lo hubiera prometido a Abraham, que cuando lo sacara de esa esclavitud iban a salir con grandes riquezas, se llevaron todo. Entonces, está establecido por la Torá. Por eso, en cada una de las reglas que el Eterno le pone a su pueblo, le dice, acuérdate. Acuérdate, exacto. Incluso aquí mismo lo habla de ello. Fuiste esclavo en tierra de Egipto y de allá te sacó el Padre con mano poderosa, pero no solamente con mano poderosa, sino que te llevaste toda la riqueza. Entonces, hermano querido, las condiciones están dadas para que nosotros estudiemos las Escrituras y establezcamos lo que el Padre establece en las Escrituras en nuestra vida. Aquí pasamos a la ley. No sé si va a decir algo de ello, Nico. Sí, 2 cositas rapidito. Filipenses. Bueno, primero Romanos 6:20. Pero vamos al 6:15. Quiero resaltar algo. Porque a veces esclavo pareciera que, bueno, hoy en día creo que todos somos esclavos de cualquier cosa. Yo soy esclavo de la compañía donde yo trabajo. Porque tengo que trabajarle, tengo que trabajar bien, tengo que hacer bien las cosas. ¿Para que qué? Para que me paguen. Todo el mundo sabemos que somos esclavos. Claro, la palabra esclavo suena un poco fuerte hoy en día, pero en realidad esclavo no sonaba tanto, muy fuerte, porque aquí tengo un comentario, así rapidito. Dice, no es la referencia del año sabático en los preceptos que renunciaron lo que forma la introducción a las leyes que siguen respecto a la manumisión de hebreos que se habían convertido en esclavos, sino la pobreza y la necesidad que obligaba a los hombres y mujeres hebreos a venderse como esclavos. Por tanto, el 7º año en que debían ser liberados no es lo mismo que el año sabático, sino el 7º año de esclavitud. Sí, exacto, eso no estaba sujeto a este mandamiento, porque este es el año sabático, porque podía una persona empezar o venderse como esclavo en el año
quinto, antes de cumplirse la, ¿sí me entiendes lo que quiero decir? Y hasta que no cumpliera esos 6 años, no era liberado. Ahora, Pero sí, lo de las necesidades era eso mismo, que no tenían unas condiciones de vida para subsistir y se arrimaban a cualquier hacendado que tuviera la posibilidad de sostenerlo y le Y el trabajaban padre. aunque fuera por los alimentos. el padre, porque tiene leyes el extranjero y tiene leyes nuestro prójimo, que son, aquí estamos viendo el resumen, pero todo esto aparece en Levítico, en Sí. Éxodo, y ahí encontramos todas las leyes. Ahora, me llama la atención Romanos 6:15, ¿qué dice? Quizá dirán, oh, bueno, no tiene nada que ver lo que estamos hablando, pero para ir también entendiendo un poco del Nuevo Testamento. Estamos estudiando Deuteronomio, pero cosa que siempre decimos que está enlazado y son cosas que debemos de ir aprendiendo. Romanos 6:15 rápidamente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis o obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjense que estos versículos me dejó a mí medio así mareado. Estoy viendo y el 20, bueno, sigue diciendo, pero gracias al Eterno que aunque erais esclavos del pecado, empieza a dar una respuesta a Pablo aquí. Eras esclavos del pecado. ¿No será que Pablo está hablando de la misma ley más arriba? Porque cosas que no hemos visto, pero gracias al Elohim que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido con corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y liberados del pecado. Viniste a ser siervos ¿de quién? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad debilidad, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, en otra versión dice nuestros cuerpos, para servir a la justicia. Porque cuando erais, esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Estos versículos que Pablo empieza a decir, o estos escritos de Pablo, son un poco confusos y al no entenderlo en su contexto. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados de pecado y hechos siervos del Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva del Eterno es vida eterna en Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Fíjense que estos versículos, varón, estuve leyendo, analizando, y Pablo usa el contexto de esclavos. Que es este mismo que estamos viendo acá en Deuteronomio. Aquí Es el Pablo, mismo. exacto, aquí Pablo está usando en sus palabras lo mismo. Acuérdese que cuando Pablo dijo esto no existía el Nuevo Testamento. Vamos a lo mismo. Entonces, Pablo está diciendo, el versículo 15 quiero concentrarme. ¿Qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley? Fíjense que esta ley que está hablando Pablo está hablando precisamente de la ley del pecado. La ley de pecado. Fíjense, ¿qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley de pecado? En otras palabras, hermano, lo que Pablo está diciendo acá, ¿vas a seguir pecando solo porque eres pecador? Sería como, ¿tú vas a seguir pecando porque eres pecador?
sino bajo la gracia en ninguna manera. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué? Pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en ninguna manera. Pablo aquí se malinterpreta muchos siglos después, muchos años después, porque si Pablo está hablando de la ley de Dios, entonces, ¿por qué debemos de seguir a un Pablo abrogando los mandamientos del Padre? ¿Por qué tenemos que seguir a alguien abrogando, que esté enseñando y que esté torciendo los mandamientos de Dios, como lo hizo Yeshua? Si se malinterpretan los textos de Yeshua, ¿por qué hay que seguir a Yeshua? Si lo que hizo es torcer los mandamientos del Padre, ¿por qué hay que seguirlo? No he venido a abrogar la ley del Eterno. Más bien yo vine a cumplir. Entonces, lo mismo está diciendo Pablo aquí. Dice, sino bajo la gracia. Señores, tenemos que ir aprendiendo que Pablo, cuando habla de la ley, cuando está diciendo aquí, está hablando de la ley del pecado. Porque en el versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Cómo? ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Pero, ¿qué fruto teníais? Aquí lo que Pablo está diciendo en el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué Pablo está diciendo? Lo que Pablo está diciendo, cuando ustedes estaban o cuando tú estás bajo la ley del pecado, cuando tú estás bajo la ley del pecado, tú eres libre acerca de la justicia. O sea, tú no tienes nada que ver con la justicia del Eterno. Pero, ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, lo que está diciendo Pablo, está usando la metáfora, o está usando las mismas casi palabras de la ley de los esclavos, de lo que estamos estudiando. Por eso traje esto. Porque Pablo es mal interpretado usando estas palabras, como es en Gálatas, es en Corintios, en Filipenses, en todas las cartas de Pablo, es mal interpretado. Porque vuelvo a lo mismo. Lo está diciendo ¿quién? Pablo. ¿Quién era Pablo? Un judío. A su contexto. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Elohim, de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición, todo el mundo sabe, estando en condición de hombre a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Yeshua se doble toda la rodilla, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla a los que están en los cielos y debajo de la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria. No quiero tocar esos versículos porque son versículos que no los lleva mucho, me alargaría. Pero ¿a qué estoy diciendo? Pablo, si vemos a su contexto, lo que él está diciendo de la ley del esclavo, él no va a torcer las escrituras. Pablo no iba a ir en contra de lo que ya estaba estipulado por el Eterno. Difícilmente Yeshua, Pablo y los discípulos lo iban a hacer, y no lo iba ni mucho menos a enseñar, porque vuelvo a decir, si ellos nos enseñaron a quebrantar los mandamientos del Eterno, es porque sí estamos desconectados de los, y lo digo, es porque sí estamos desconectados de las enseñanzas de Yeshua, Jesús, de Yeshua de Nazaret y de Pablo o de Shaul de Tarso. Es porque sí empiezo a creer que sí estoy desconectado de las enseñanzas que ellos dieron. Ya me desconecté, me estuve desconectando o estoy desconectando de esa mente que Yeshua tenía y que Pablo tenía. Y entonces por eso tengo que regresar.
a la mente de ellos, Mira, a la mente breve. Entender a Pablo en este contexto, sabemos que Pablo entendía lo que era la ley de esclavitud. Y cuando alguien decidía ser esclavo de alguien, ¿por qué lo hacía? Por decisión propia. Por decisión propia y por una necesidad apremiante de que él por sí mismo no podía sostenerse. Porque nadie, por ejemplo, es ilógico que yo siendo rico, ¿sí o no? Vaya y donde otro rico y le diga, ¿sabes qué? Quiero ser tu esclavo. Quiero trabajar para ti. ¿Pero por qué? Si tú no tienes la necesidad de eso. No, porque me sale. Porque me caes bien. Voy a ser tu esclavo. Latiga, dame con un látigo. Maltrátame. No, eso es ilógico. Lo que llevaba a la persona a la esclavitud eran unas necesidades precarias que tenían que no le permitían sostenerse por sí mismo en la sociedad y decían, bueno, pues prefiero ser tu esclavo antes de dejarme morir con mi familia. Ahora, ya sabemos la recompensa por la que la Escritura dice que tenía que darle a aquella persona cuando llegaba el año de la remisión. Y Pablo, con ese conocimiento, lleva esto a un nivel interpretativo donde lo coloca entre el pecado y la justicia. Si sigue la justicia de Dios, no tiene necesidad de ser esclavo ¿de quién? Del pecado. Tan sencillo como eso. No va a tener la necesidad. ¿Por qué? Porque anda en justicia. Ahora, si no andas en justicia, termina siendo esclavo. ¿De quién? Del pecado. Y ahí es donde sale la resaltación de Yeshua. ¿De qué? De que Yeshua el Padre resaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque anduvo totalmente sumergido bajo la justicia del Padre. O en obediencia total a los mandamientos por el cual el Padre lo exalta. Pero vámonos aquí para culminar ya el versículo 19, que habla de la ley concerniente a los animales primogénitos. Dice que consagrará a Hashem tu Elohim todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirá del primogénito de tus vacas, ni traquilarás al primogénito de tus ovejas. Delante de Hashem tu Elohim, lo comerá cada año, tú y tu familia, en el lugar que Hashem escogiere. Y si hubiere que en el defecto. Si hubiere en él defecto, y si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificará a Hashem tu Elohim. En tu población lo comerá el inmundo y el inmundo lo mismo que el limpio, comerá de él como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no coma su sangre, sobre la tierra la derramará como agua. Ya eso lo hemos hablado, pero fíjate algo aquí importante. Te está hablando la especificación de lo que tenía que hacer con los primogénitos, de lo que nacían en el ganado. Pero fíjate que el propósito es ¿cuál? Que te lo comas delante de ¿quién? O sea, ni siquiera es para Dios. Es para que tú personalmente lo separe, lo cuide, lo engorde a tal grado que sea un animal perfecto y vaya y te lo coma delante de Hashem. Ahora dice, si el animal nació cojo, tuvo un problema, es tuerto, es ciego, dice, no vaya con él delante de Hashem. Cómetelo, pero allá, en tu población. ¿Por qué? Porque delante de Hashem tiene que ir con perfección, debe de ir con cosas puras, con cosas buenas. Más adelante vamos a ver en el próximo capítulo lo que es la Pascua y... entonces no me conviene, no me gustaría terminar con esto. Creo que es lo que iba a decir para terminar. Creo que me lo voy a reservar para el otro estudio, porque Amén. Está fuerte, algo fuerte que vemos aquí, que yo estaba viendo, que consagrará, dice, el primogénito, y para que les deje ahí algo, para que nosotros nos consagrarás el primogénito. ¿A quién le llama primogénito el Padre? No contesten, solo voy a dejarlo.
Consagrarás, dice, el primogénito al Padre. ¿Quién llama primogénito al Padre? No lo contesten, queda ahí. Y dice, en la ley, dice que si está ciego, si está manco, si no está apto para un sacrificio, no lo traigas. Debe de comértelo fuera. Debe de comerte en el lugar donde el Eterno, tu Elohim, te haya. No se nos hace familiar esto. Por eso, en el mundo hebreo, nosotros no entendemos estas leyes, y lo voy a terminar. No entendemos estas leyes del primogénito, porque, número uno, no tenemos vacas, no tenemos ganado, no tenemos No nada. estamos familiarizados con No ello. estamos familiarizados, número uno. Entonces, si el Padre está llamando a que el primogénito dice, ¿lo qué? Consagre. Lo consagres. ¿Para qué? Para sacrificio. ¿A quién llama el Padre el primogénito? Bueno, Ahí lo dejamos. ahí lo dejamos. ¿Y por qué el Padre, si está en la ley del Padre, no será que el mismo Padre con su ley dice, ok, mi primogénito lo voy a sacrificar, porque eso debe ser sacrificado para mí, porque no es ni ciego, no es ni cojo. Está no- perfecto, no- pero ahí hay otro punto, Nico, que tú Entonces- te vas a ir más profundo. Entonces, ese es uno. Dos, ¿por qué entonces, bueno, ya lo saben, lo estamos diciendo, ¿por qué entonces Yeshua en el Pesaj que vamos a ver la próxima semana, por qué dice comer y beber, que esto es mi cuerpo? ¿Por qué dice que comamos su cuerpo? Sí, en la Torá ¿Por está qué? prohibido. ¿Por qué tenemos que comer su cuerpo? ¿Por qué tenemos que comer su cuerpo? Y beber su sangre. Entonces, conforme a lo que si dice. Yeshua está diciendo, coma mi puerco, mi puerco, digo acá, mi cuerpo, entonces ahí me deja algo y se los dejo. ¿Será porque no es el sacrificio perfecto? Entonces Yeshua prácticamente está diciendo algo de que el cordero, que cuál es el único cordero que se come. Ya lo leímos ahorita. Pero lo dejo ahí. Luego lo vemos la otra semana, así No, que... amén. Shabbat shalom para todos. Lo único que voy a decir ya para terminar es que en el proceso de que nacía ese animal y se llevaba al sacrificio, atención, había una preparación, había un cuidado, Sí, había porque se una escogía. una consagración. Todo primogénito lo consagrará a quién? A Hashem tu Elohim, y lo comerá en el lugar que Hashem tu Elohim haya designado para ello. O sea, que cuando relacionamos esto con Yeshua, en la semana que viene vamos a ver entonces el resultado de lo mismo. Shabbat shalom para todos, que el Eterno le bendiga y le guarde. Y sobre todo, lea las Escrituras. Para eso están escritas, para que la leamos. Amén. Shabbat shalom. Ay, saludos a todos.